Bienvenidos a esta nueva clase en la que hablaremos de la portada. Voy a comentaros que hay diferentes maneras de diseñar la portada y que en función un poco de vuestros objetivos y vuestra idea gráfica podéis plantear una portada u otra en lo que es respecto a lo que es una revista. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, que tenemos un ejemplo de la cubierta de la revista dominical del diario Le Monde, del diario francés Le Monde, que se llama Le Magazine, en el que vemos un poco la línea gráfica de sus cubiertas. Evidentemente, las cubiertas, como hemos comentado antes, igual que los interiores de una revista, van moldeándose a medida que vayamos trabajando número tras número, pero sí que hay una idea y un estilo y una dirección de arte en las portadas. Fijaos que en este caso tenemos una cabecera que se repite y que cambiará el color en función de la imagen que tengamos atrás, pero sí que la imagen hay una dirección de arte muy clara, ¿no? Mirada hacia adelante, con los rasgos muy marcados, mirada seria, un primer plano y con los titulares jugando un poco alrededor de la imagen. Esta es la línea gráfica de, en este caso, la revista Le Magazine de Le Monde. En este caso, aquí tenemos otro ejemplo, el concepto es otro. Aquí la imagen de cubierta está, bueno, hay dos imágenes de cubierta, por lo tanto hay destacadas dos contenidos en cubierta y juega con la partición de esta cubierta como en dos partes. En una primera parte está la información más importante, como el artículo más importante, y después otro tipo de información secundaria. Fijaos que mezcla, la dirección de arte también sigue una lógica, ¿no? Mezcla imagen con imagen de un primer plano de un personaje. Este contenido, la revista El País Semanal, tiene como dos contenidos muy importantes en su revista, uno que es el reportaje y otro que es la entrevista. Con lo cual he intentado compaginar y ahora portadas esos dos contenidos de una manera muy especial, muy personalizada, ¿no? Muy gráfica. Y la imagen de la entrevista siempre más o menos en el mismo ángulo, fijaros, y siempre una misma dirección de arte de fondos, de iluminación. En algún caso va en la parte inferior y en otro caso va destacada, dependiendo del reportaje que se quiera destacar. Fijaros que la cabecera, que es esta, el nombre de la revista, puede variar en un eje vertical en la posición de él, ¿no? Y el color en función también de la imagen que tengamos atrás. Pero sí que, como os digo, siempre los mismos titulares, gráficamente, más pequeños, más grandes o colocados en función del contenido que tengamos. Y independientemente de que coloquemos los elementos de la cubierta en diferentes sitios, siempre respirará una misma dirección de arte gráfica, ¿no? En este otro caso, Bloomberg, una revista de contenido económico y empresarial, es muchísimo más impactante, ¿no? Su objetivo y dirección de arte es crear titulares muy impactantes y los titulares están muy diseñados específicamente para crear impacto gráfico en la portada. Fijaros que dependiendo del titular, la gráfica es diferente, pero sí que crea una identidad gráfica y un estilo. Sí que vemos portadas diferentes, pero reconocemos el estilo de Bloomberg Business Week. Intenta ubicar siempre la cabecera en la misma posición, en la parte superior, independientemente que en este caso haya colocado más información adicional en la parte superior, y intentando buscar esa parte gráfica mezclando tipografía con imagen, ¿no? Sí que crea también un estilo. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es una revista española que se llama Cambio 16, que también tiene un contenido de actualidad, política y económica y social. Es una revista de actualidad. Y fijaros que también, en este caso, siempre mantiene la cabecera en la misma posición, pero también juega, son portadas conceptuales. Juega la gráfica con el titular, que tenemos en portada. Y la manera de colocar este contenido gráfico le aporta una personalidad también, ¿no? Sí que vemos esa personalidad en colocar siempre la cabecera en la misma posición, pero la manera también de jugar la gráfica de esas portadas también le crea esa identidad, ¿no? Siempre estás esperando a ver cómo será la portada de Cambio 16 en este número, ¿no? especial. Incluso se atreven a algún número de hacer una doble portada, ¿no? Para jugar con, segunda transición, esta doble lectura de portada, creando también un estilo, ¿no?
este tipo de portadas dan muchísimo más juego gráfico y al diseñador que no las que son más rígidas, como por ejemplo el País Semanal. Esto creo que ya os lo había comentado. Fijaros aquí la diferencia entre Forbes Estados Unidos y Forbes España, ¿no? El estilo es muy diferente y aquí es un poco la personalidad. Las cubiertas muestran mucho la personalidad con la que se quiere comunicar, ¿no?, al lector. Fijaros que es la misma revista, el mismo contenido, pero cada uno tiene su personalidad en función un poco del perfil del lector que tiene cada país, ¿no? Evidentemente las revistas se amoldan a los países, a la cultura del país y a la manera de funcionar del país, ¿no? En este caso, Forbes Estados Unidos tiene mucha tradición, los grandes hombres de negocios y los millonarios multimillonarios tienen un poco este aspecto, ¿no? En cambio, en España quizás el prototipo de emprendedor y el prototipo de persona que es aspiracional, al que todo el mundo aspira como a ser, tiene un poco más aspecto más emprendedor, ¿no? El concepto es emprendedor. Por eso quizás el estilo y la personalidad de la portada es diferente. Por lo tanto, aquí el diseñador debe aportar su valor en este aspecto. Aquí tenemos una de las revistas que ha ganado más premios en el concurso de los premios EñE. Los premios EñE son los premios a prensa y revistas de habla hispana y Portugal. Y Metropolis es uno de los que se lleva más premio en portadas, en diseño de portadas. Metropolis lo que hace ya es llevar a un extremo. Ya no es que adapte sus titulares a la gráfica de la cubierta del mes o del titular, sino que integra también la cabecera en esa gráfica, ¿no? Fijaros que aquí la Metropolis es una revista de ocio que habla sobre lo que puedes hacer el fin de semana o la semana. Es una revista que acompaña el periódico El Mundo de España y evidentemente muestra esta mutación continua. Cada semana es de una manera diferente, siempre estás esperando cómo será la cabecera en esa semana y fijaros que, bueno, cada portada se adapta al mes concreto de las actividades o propuestas de ocio que ofrece, ¿no? Semana Santa, creo que es esta, esto habla del viaje a la luna, como aquí promociona una película. Bueno, vemos un poco esas mutaciones y esa es la personalidad de la revista, al fin y al cabo. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso es New York Times, la New York Times Magazine, que también mezcla las partes más conceptuales, impactantes de imagen, con algunas un poquito más planas, ¿no? Pero sí que crea este impacto con las imágenes. Fijaos, ¿no? La imagen de espalda de la nadadora o el perfil relajado de Obama en esta cubierta con el fondo que tenemos atrás, ¿no? O estas portadas más conceptuales, ¿no? Hay que buscar y evidentemente cada número irá moldeando cómo quiere el estilo de esas portadas. Tenemos Esquire es una de las revistas que más reconocibles son en ese aspecto, sobre todo por el tema fotográfico. Consigue unas portadas con unas imágenes muy Esquire, ¿no? Y consigue sacar una personalidad, reflejar una personalidad del personaje muy fresca, muy natural, y es lo que refleja un poco su personalidad. También aquí lo que se cierra más es el primer plano, es crear una estética también a la revista, pero fijaros que también la personalidad de la revista es cómo hay que fotografiar, ¿no? a la persona que está destacada como portada. Aquí tenemos otro ejemplo, esta es la revista Vanidad. Fijaros que aquí la revista Vanidad, que es una revista de tendencias y moda, la cabecera es casi también toda la portada, ¿no? Y cómo juega con esta gráfica de la revista, con esta V, perdón, para crear las portadas. ¿Qué hay que buscar? Tenéis que buscar el estilo que queréis, ¿no? La personalidad gráfica. Primero pensar qué queréis hacer, qué estilo le queréis dar y después desarrollarlo como una propuesta. Siempre cuando trabajamos propuestas de portadas se hacen varias opciones cambiando contenidos para que veamos cómo va a ser esa línea gráfica de portadas. Y por último, hablar un poco del contenido que tiene una cubierta, que creo que es importante como diseñadores tenerlo en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista del diseñador, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¿Qué es lo que quiere destacar en cubierta? Primero, si va a ser una sola noticia, por lo tanto, ¿qué tipo de imagen va a poner? ¿Cómo van a ser los titulares? Si van a haber entradillas o destacados.
o va a haber un contenido secundario, cómo lo vamos a colocar, dónde lo vamos a colocar, qué contenido secundario va a haber en cubierta, cómo va a ser la cabecera, o sea, el logotipo o marca de la revista, qué contenido adicional va a llevar, ya sea el precio, la fecha, el número o incluso la web, si va a aparecer el código de barras. El código de barras es un elemento importante y que es necesario, aunque no nos guste, porque las revistas normalmente se venden, con lo cual necesitan ese código, y como por detrás hay publicidad, pues es necesario ponerlo en cubierta. También se puede poner en el lomo, en el caso que quepa en el lomo, pero vamos, la mayoría de revistas tienen lomos bastante pequeños, con lo cual siempre debe ir en portada. Entonces, es necesario que el diseñador gráfico decida dónde van todos esos elementos como diseñadores. Como conclusiones, hay que pensar que cuando trabajamos una portada hay que tiene que tener una dirección de arte. Tenemos que pensar evidentemente en el contenido, pero sobre todo qué dirección de arte le queremos dar. Por lo tanto, cómo queremos que sea reconocible número tras número. Debe ser emocionalmente irresistible, que despierte curiosidad, ¿no? Llamar la atención. Tenemos que impactar para que el lector le apetezca leer esa revista. Tiene que ser acorde con su contexto, o sea, gráficamente tiene que pertenecer al contexto de la temática de esa revista. Debe ser eficaz, rápida y fácil de leer y entender, de una manera rápida. Echas un vistazo y enseguida entiendes lo que me estás mostrando en cubierta. Y además intelectualmente estimulante. Fijaros en esas cubiertas donde la imagen, el impacto gráfico de la portada tenía que ver con el titular, y cómo intelectualmente esas portadas eran como más estimulantes, como más apetecibles de leer, ¿no? En esta clase terminamos el módulo de imagen, y en la próxima comenzamos en el siguiente módulo.